pero me parece que se quedan en generalidades. Yo he hecho esa exploración, pero precisamente para, en mi procedimiento comparativo, demostrar las semejanzas o las homologías entre esa narrativa de la literatura garcía-marquiana y los relatos tradicionales y las descripciones etnográficas wayuu, porque habría un mismo tipo, digamos, de fondo simbólico. Quiere decir que a pesar de que en la expresividad de la lengua sea diferente, por un lado los relatos wayuu y por otro lado los relatos de García Marquiano son diferentes, pero cuando se hace la exploración de la diacronía simbólica que vincula lo expresado con lo implícito o con lo diacrónicamente fundador del significado, ahí ya se puede hacer el ejercicio de comparación para encontrar semejanzas entre, digamos, una especie de sustrato de significación que en el proceso diacrónico cambia, se accidentaliza y se expresa de manera diversa, pero que cuando se estudia en el eje diacrónico ese símbolo, se encuentran unos mismos arquetipos. Y eso es lo que yo hago. Yo no comparo las superficies sincrónicas de los textos wayuu con los textos garcía-marquianos. Yo lo que comparo es el substrato fundador del simbolismo de esos dos relatos, y ahí es donde yo encuentro homologías. Igualmente, de la hermenéutica me interesa mucho esto de los horizontes de recepción, ¿no? Digamos que una persona como el filósofo Gadamer decía que cada época tiene sus propias claves de lectura, es decir, cada época eh, tiene comunidades de interpretación propias de esa época. Los sujetos pertenecen a una comunidad de interpretación porque comparten, digamos, sus prejuicios sustentadores en el lenguaje de Gadamer o en otro lenguaje su preestructura, y es así que cada época interpreta los clásicos o las obras literarias de una manera diferente, puesto que los lee desde su propio horizonte. En ese sentido, la hermenéutica también me interesa para entender cómo existe una variación de la interpretación dependiendo de la época, puesto que la época, ella, genera claves de lecturas muy específicas, lo que nos permite entender por qué textos de la antigüedad todavía siguen siendo leídos hoy, pero son leídos hoy de una manera diferente a cómo han sido leídos desde las anteriores épocas, precisamente porque los horizontes de expectativa han cambiado, y cada época fabrica maneras de ver, claves de lecturas, desciframientos y comprensión que ellas logran descodificar dentro de la obra literaria cosas que no han podido ser descodificadas en otra época en razón de la diferencia de claves de lectura. Por eso, digamos, la hermenéutica me parece muy importante y digamos que hace parte de mi horizonte crítico. ¿Consideras que Gabriel García Márquez es un autor inabarcable? ¿Queda aún algo más por decir de ese escritor y por qué? Retomando lo anterior, en efecto, todavía quedan muchas cosas por explicar, por comprender, pero lo que es claro en esa situación es que esa explicación o esa comprensión de la obra no la podemos hacer en nuestra época, sino que son las futuras épocas las que harán esa comprensión de la obra garcía-marquiana, porque las futuras épocas tendrán otras claves de lecturas que no son de nuestra época. El ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un tipo de crítica literaria en el que yo no hablo ya de realismo mágico. ¿Por qué? Porque cambié de claves de lectura. Es decir, que otros colegas también están haciendo otro tanto. Podríamos decir que en esta segunda década del siglo XXI ya hay nuevas lecturas de la obra de García Márquez que dejan atrás esas lecturas que hablaban del realismo mágico. De la misma manera, en próximas décadas tendremos otros críticos literarios
que encontrarán en García Márquez cosas que nosotros no somos capaces de ver hoy porque nuestras claves de lecturas no nos permiten verlo. Quiere decir que finalmente se demuestra que la literatura es una especie de sujeto vivo. La literatura le habla con voz propia a cada época. La literatura no conserva una voz como un sujeto nunca conserva una voz idéntica porque la expresión del sujeto siempre está en relación con su contexto. Entonces ahí podemos decir que el texto literario se comporta como un sujeto vivo. Quiere decir que revelará a las futuras épocas otras cosas que en esta época no nos está revelando. Pero es un fenómeno de reciprocidad. Finalmente es, y volviendo a la hermenéutica, la lógica de la pregunta y la respuesta. Nosotros en esta época le hacemos unas preguntas a la obra y la obra nos responde según nuestras preguntas. En el futuro, las preguntas cambiarán y por supuesto las respuestas de la obra literaria también cambiarán. Y yo estoy seguro que García Márquez, como los grandes escritores, como los grandes clásicos de la literatura, la obra garcía marquiana siempre estará respondiendo a las futuras preguntas que le harán en diferentes épocas. Quiere decir que tenemos una gran durabilidad, una gran presencia de esa obra dentro de la cultura que se irá renovando. Es eso lo que llamamos clásico. García Márquez es un clásico. ¿Por qué es un clásico? Porque siempre estará respondiendo a las nuevas preguntas que le hagan las nuevas épocas. Bueno, maestro, nos vamos llegando ya al final de esta entrevista y de esta emisión VIP de Enlace Pandora, el espacio por excelencia dedicado al arte, la literatura y la cultura. Gracias a los oyentes, gracias a las personas que hicieron sus reportes de sintonía. Mil gracias por estar aquí. Este espacio es por y para ustedes. Maestro, para cerrar, cuéntanos en relación a tu obra crítica, ¿qué novedades podrías compartirnos? Bien, yo estoy haciendo en este momento la reescritura o la corrección o la revisión de un texto que escribí el año pasado. Es acerca del relato del uno y el otro en el contexto colombiano, pero particularmente en el siglo XX. Y la pregunta de ese libro trata de responder es esto: ¿cómo en los textos del siglo XX colombiano podemos comprender algo tan central en la cultura colombiana, que es la violencia? Colombia es un país que tiene una cultura de la violencia. ¿Acaso hay textos mayores del siglo XX colombiano que nos permitan comprender eso? Yo he querido responder a través de una perspectiva que trata de ver cómo se presenta en los textos la relación de el uno y el otro. Entendiendo el uno como, digamos, la mayoría criolla que ha gobernado el país. Colombia, como los otros países latinoamericanos, es un país de muchas culturas, de gran diversidad, de gran heterogeneidad cultural, y sin embargo, desde su fundación como nación fue gobernado por criollos que ellos prácticamente ignoraron esa gran riqueza y esa heterogeneidad cultural, y es como si los estados de esas naciones hubieran sido desde el principio estados endoculturales, es decir, quienes gobernaban para sí mismos, desconociendo las otras culturas que desde su punto de vista no eran civilizadas, porque los criollos se creían civilizados, es decir, que en todos los países se fundaron fronteras separadoras entre los pretendidamente civilizados y los no civilizados. Entonces, del otro lado de la frontera estaban los que no merecían ser tenidos en cuenta en el proyecto nacional, particularmente las sociedades amerindias y la diáspora afroamericana, que fue traída por los europeos en condición de esclavismo a nuestro continente y que precisamente vino a enriquecer nuestro continente con ese aporte cultural. Bien, yo creo que los textos, muchos textos hablan de esa relación entre el uno, que es el criollo que habla del país, y que al hablar o referir el país en esos textos, al construir el país a través del lenguaje, al referir al país, permite ver si ese uno de la enunciación o de la construcción textual
abarca, tiene en cuenta o reconoce al otro que es su congénere, su contemporáneo en el proyecto de nación. Y para eso yo he estudiado, digamos, tres textos. El primer texto es la historia de Colombia para la enseñanza secundaria, que fue publicado por primera vez en 1911, hecho por dos miembros de la Academia Colombiana de Historia, José María Henao y Gerardo Arrubla. Ese texto, digamos que encarna una visión de la historia que está expresada en la Constitución Política de 1863, que dice, por ejemplo, que Colombia es un país que tiene una religión, la religión católica, y que tiene una lengua, que es el español. Quiere decir que ahí ya hay una clara formulación de hay una política del no reconocimiento, ¿no? No se reconoce a la alteridad cultural. Pues bien, yo creo que el Manual de Historia de Colombia de Henao y Arrubla pone en relato ese no reconocer del uno con relación al otro, que es un acto de gran violencia simbólica. Y me parece puede explicar la violencia política que hemos vivido, y estoy hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? El otro texto que yo he estudiado es los 5 tomos de Escolios a un texto implícito, de Nicolás Gómez Dávila. Son aforismos. Los publicó entre los años 70 y los años 90. Aquí yo veo, examinando la escritura de Gómez Dávila, que se prolonga y se agudiza la visión que está presente en Henao y Arrubla. Para el uno, es decir, en este caso, el escritor Gómez Dávila, el otro no existe, o el otro no tiene significado. Incluso Gómez Dávila va más allá, porque en Gómez Dávila hay una conciencia de que lo que existe en el mundo y lo que tiene significado en el mundo es la cultura europea. Y, cosa sorprendente, para Gómez Dávila, América no tiene significado. Prácticamente América no tiene existencia. Ello implica una posición sobre el otro. Entonces, en las reflexiones de Gómez Dávila y el mundo tal como lo comprende Gómez Dávila, el uno no reconoce la existencia del otro. Es decir, que continuamos la gran violencia simbólica que está expresada en la Constitución Política del 863. Y el otro conjunto de textos es la obra literaria de García Márquez. Yo tomo a partir del cuento Monólogo de Isabel Lloviendo en Macondo, publicado por primera vez en el año 52, el hecho de que en García Márquez está presente la alteridad cultural. En ese cuento es el primer cuento donde aparecen en la escritura garcía marquiana los guajiros. Y ya se ve ahí la tensión entre el uno y el otro. Entonces tenemos la perspectiva desde digamos, quienes se consideran el vértice de la pirámide social, es decir, los criollos que tienen servidumbre amerindia. Y ahí ya está presente esa mirada desde arriba con relación a la alteridad cultural de parte de los criollos. Eso se prolonga en La hojarasca, pero sobre todo se prolonga en 100 años de soledad. Y entonces yo, analizando sus textos, trato de mostrar cómo ellos son representativos de ese fenómeno, digamos, que es muy importante estudiar en la cultura colombiana, es el de la violencia simbólica, es decir, el no reconocimiento de la alteridad cultural. Y prácticamente yo defiendo la siguiente tesis. Mientras en Henao y Arrubla y Gómez Dávila vemos la continuación de los postulados del desconocimiento o de la política del no reconocimiento que está expresada en la Constitución Política de 1986, en la obra garcía marquiana vamos a ver que América es presentada precisamente como el territorio de contrapunteo entre el uno y el otro. Recuerden ustedes que en el fin de 100 años de soledad, la estirpe, es decir, los representantes de la figura del criollo, desaparecen. Pero no desaparecen los otros, la alteridad cultural no desaparece, es decir, desaparecen ellos, desaparece la aldea, pero se conserva, es decir, hay una especie de implícito
continúa el continente americano con la existencia de la alteridad cultural, porque no queda dicho, no queda explícito en el Océano de Soledad que la alteridad cultural del criollo, es decir, la alteridad cultural de hoy en día son los guajiros. No, ellos no desaparecen, ellos no están anclados a Macondo.